Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Amén. Y Mateo 24, verso 27 y verso 30. Mateo 24, verso 27 y verso 30 también. Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y 30, ¿verdad? Sí, verso 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Amén. Amén. Bueno, pues ahí están ya los textos leídos. Y la primera pregunta, bueno, creo que todos la podemos contestar. ¿Cuál es una de las profecías más importantes que tiene la Iglesia de Dios? La segunda venida La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después viene la que vamos a contestar por medio de las citas. ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sería con su texto que leyó hermano Arturo? ¿Cómo les daría respuesta? Pues dice que va a venir con voz de mando, Sí. con voz de mando y voz de arcángel y de trompeta. O sea que ya no va a ser como la primera venida. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, ¿verdad?, su texto. Bueno, ahorita lo analizamos. Ya le dimos salida con el texto. Vamos a ver Hechos 1:11, que leyó nuestro hermano Salvador, cómo lo aplicaría a la... Sí, hermano. Pues aquí nos lo manifiesta de una manera literal, porque así como los apóstoles, nuestro Señor se despidió de ellos y fue, ¿cómo se dice? De una manera visible, Trasladado o traspuesto de una manera visible. Eso es. Así nuestro Señor Jesucristo retornará a la tierra, donde me quedaba pensando, hermano, que nos pone como una muestra, así como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente. Ajá. Prácticamente nuestra tierra, bueno, pues sabemos que es redonda, ¿no? Y que de alguna parte el sol se muestra en un lado y está oculto para el otro. Y para esto nuestro Señor Jesucristo, su venida será tan majestuosa que toda esa orbe se percatará de la presencia del Señor. Así es. Entonces, majestuoso ese evento que no es comparado ni siquiera con el sol, porque decía, el sol, como quiera que sea, da en una parte, la mitad Sí. de lo que viene siendo nuestra tierra. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo abarcará toda la tierra. Entonces es algo Una majestuoso. forma similar a lo que hace el relámpago. Así es, dando un giro de 360 grados, Eso es. ¿verdad? Ahora, quisiera unificar el verso número 2, hermano, Ah, bueno. porque dentro de ello para nosotros tenemos como una base que puso sus pies en el monte de las olivas. Y precisamente aquí los apóstoles se encuentran en el monte del Olivar, Sí. ¿verdad? Así En el es. verso 12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar. Así es. Precisamente de ese lugar nuestro Señor se despidió. De donde partió. Exactamente, nos da un punto de referencia, Así es. ¿verdad? Que de ese mismo lugar donde partió, a ese mismo lugar Tiene que regresará, volver. pero ahora para establecer su reino. Así es. Entonces, ese sería un complemento para que nosotros podamos compartírselo a los demás. Así es. Gracias. Sí. Y Mateo 24, 27 y 30.
Apocalipsis también, hermano. Ah, sí, falta Apocalipsis 1:7. Sí. Ese. Pues también aquí lo vemos que es literal, hermano, porque nos dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ajá. Y Mateo... Podríamos, bueno, iba a decir algo más, ¿verdad? No, nada más estaba viendo ese, hermano, ahí nada más de lo de... Sí, de decía yo, Apocalipsis. podríamos pensar que cuando dice la Biblia, todo ojo le vería, será con los ojos del discernimiento. Físico, Yo ¿no? considero que es literal, es Sí, visible. es Físico. literal. Porque el relámpago, como lo vemos, aunque sea de noche, Entonces, Sí, unificando el los resplandor. textos, tenemos que razonar que pues esta es literal y no en un aspecto que sea nada más con los ojos del entendimiento, ¿verdad? Muy bien, Mateo 24, 20, ¿cuál era? 24, ¿verdad? Sí. Que es el texto de memoria y el verso 30. Sí, pues lo que estábamos ahorita comentando, ¿verdad? Es el texto de memoria como el relámpago que se ve, como de dónde sale y cómo se ve todo su esplendor. Así va a ser vista la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez aquí a la tierra. Así es. Y el 30 dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Así vemos que es totalmente literal, hermano, que va a ser visible todo esto. Sí. Vendrá sobre las nubes del cielo. ¿Cómo habla? Una de las enseñanzas que nos ha concedido, hermano, Ajá. con respecto a las profecías, debemos de considerar si es literal, todo es literal, y si es simbólico, todo es simbólico. Esa es una ¿verdad? regla, Y sí. dentro de ello no podríamos nosotros mezclar lo literal con lo simbólico, Lo espiritual, porque de esta simbólico, manera sí. nosotros echaríamos abajo nuestra enseñanza, sino como usted dice, Estaríamos es una regla. mezclando algo Así que es. no es. Entonces, tomando en base la regla que nos ha enseñado, esta profecía es literal. Así es. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? En una forma literal o física, y los textos nos hacen notar. Quería yo hacer mención de la trompeta, porque habla de que con trompeta de Dios. Si ustedes ven dentro de las lecciones que hemos tenido, aunque no hemos llevado de las trompetas, vamos a buscar las trompetas en Apocalipsis. Parece que es el capítulo 11 de Apocalipsis. Y vamos a ver. 11 verso 15 de Apocalipsis, porque se menciona como dice hermano Arturo, ya que lo está leyendo para usted solito, léalo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Eso es. Note usted que aquí la séptima trompeta es la que anuncia precisamente el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Para eso viene, es tocada la trompeta, Él viene para establecer su reino sobre la tierra. Y eso, por eso el pasaje de Primera de Tesalonicenses nos hace notar ese, porque el mismo Señor vendrá, como dice, con voz de mando, De arcángel. con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, que es el momento en que es tocada la séptima trompeta. Y todo esto, bueno, a nosotros nos hace notar que todo esto son aspectos literales o verídicos o físicos, como usted quiera llamar,
pero que se notará este aspecto, y no con los ojos del entendimiento, como algunas religiones lo hacen notar. Pues ahí está entonces la respuesta de esta primera pregunta. No sé si quieren hacer alguna alusión o algo que haya quedado como que no les quedó muy bien razonado. Todo está bien, ¿verdad, hermanos? Pregunta número 2. ¿Quién es el único que conoce la fecha exacta de su venida? Ya lo notamos, pero vamos a leer los pasajes. Dice, a pesar de ignorar la fecha exacta, ¿cómo sabemos que está próxima? Mateo 24, 36 y verso 3 y 8 también, y verso 32 y 33, de ahí de Mateo todo. 24 y 36 dice así: Cierto. pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Entonces, con eso contestamos la primera pregunta. ¿Quién es el único que conoce la fecha exacta de su venida? Solamente el Padre. Nada más el Padre. Ni el mismo Hijo sabe en qué momento habrá de retornar. Y después tenemos el verso 3 al verso 8. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Verso 32 y 33 ahí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. A pesar de ignorar la fecha exacta, ¿cómo sabemos que está próxima su venida? A ver. Porque todas las señales están cumpliendo. Los acontecimientos. Todos los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo predispuso como advertencia, hermano, de lo que iba a ocurrir, lo vemos a nuestros ojos, hermano. Lo podemos ver, lo podemos vivir con esa grande bendición y privilegio que tenemos nosotros. Bueno, ahí está. ¿Alguien más que quiera anexar algo más a este aspecto? Y nos hace notar que, y esto es principio de dolores. Eso, ¿verdad? eso es un aspecto. En este deberíamos así como de ponerlo en una comparación acerca de lo que viene siendo una madre cuando va a dar luz, porque ella sabe que al momento que ya está atravesando por ese proceso, ¿qué siente? Pues que ya, ¿verdad? Llegó el momento en el cual, bueno, pues va a tener que llevarse a cabo ese nacimiento. Y eso es para nosotros una comparación vivida para todos nosotros. Sí. Que conforme a los eventos que se están sucediendo en el mundo, es principio de dolores. Hemos venido analizando cómo el mundo está en estos momentos, la manera que se está conduciendo, y no podríamos nosotros negar que no es cumplimiento de la misma palabra de Dios. Entonces, para nosotros eso sería el principio de dolores. Bueno. Gracias. Nada más. ¿Usted no quiere decir nada, no? Bueno, vamos a hacer un poco de comentarios. Vamos a ver. Nos habla de la higuera. Cuando veas que sus hojas ya están brotando, quiere decir que el tiempo está cerca. ¿Qué está diciendo acerca de la higuera del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel se vaya, o sea, todo el judío se empiece a acercar a Israel, quiere decir que están ya las hojas enverdeciendo, o sea, los hijos de Dios, o sea,
el pueblo de Israel se está acercando ya a su nación. Entonces eso nos está hablando de esa higuera. Entonces todos los acontecimientos nos llevan a que estamos ya cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Pero sí nos da las bases en la Biblia. Todo el que conoce la palabra de Dios y la entiende, nos está previniendo a nosotros mismos. El mundo está en un caos, no sabe por qué, porque no entiende la palabra de Dios, pero nosotros sí la entendemos. Gracias. Hermano, Sí. comentaba con una hermana de la iglesia, hermano, y bueno, comentábamos desde la otra vez cómo iba a ser la venida del Señor Jesucristo, y ella nos comentaba que había un hermano en la iglesia que decía casi la fecha, el año, que dice que más o menos acontecía por el año 2030 aproximado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le comentaba a la hermana, es muy aventurado decir eso, hermano. No podemos decir una fecha porque estaríamos como no tomando en cuenta las palabras que nuestro mismo Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, hermano, dijo, ni aún yo, no sé, solamente mi Padre. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, pues este hermano que realmente porque lo oiga hablar, también está incurriendo en algo que está mal. Entonces, de esa manera no nos podemos aventurar porque sí vemos las señales, vemos todos los acontecimientos que están pasando y no se podía aventurar uno a decir la fecha en cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo, nadie sabe el día y la hora, únicamente el Padre. Así que pues, eso es lo que nos deja de enseñanza y hay que acatar lo que es la voluntad de Dios. Y que muy como bien, quiera todo que- eso, hermano, Perdón, hermano. Y que como quiera que sea nuestro Padre, reserva esos momentos para Él. así es, sí. Porque ni siquiera el Hijo natural, que es nuestro Señor Jesucristo, nos hace notar que lo sabe. ¿Cómo nosotros podríamos sentirnos superiores como para llegar a descubrir un evento en el cual ni siquiera aquel que está sentado a su diestra, aquel que le ayudó a ordenar todo, lo sepa? Y nosotros que somos unos simples y llanos mortales, podamos Podríamos, osar. aunque tenemos la palabra de Dios, Sí, pero no, la no, palabra no. de Dios pues, nos está haciendo notar algo que tenemos que acatar. Sí, sí, Pero ahí sí. no es malo. Esa es una orientación que nos da, ¿verdad? Que nos concede, pero no para decir a ciencia cierta que seguramente llegará a realizarse este evento al año tal. Esta pregunta es importante, hermanos, porque miren, fíjense cómo se ha cambiado el aspecto de lo que dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos se acercan al Señor allí en el Monte de las Olivas, le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Así que entendemos que el Señor les empieza a dar un pormenor de todo lo que tendría que acontecer antes de que Él pudiera venir a la tierra. Y sin embargo digo la forma en que esta secta ha cambiado las cosas de Dios. Ellos dicen que las cosas que están aconteciendo son las señales que tendrían que estar sucediendo cuando el Señor ya estuviese reinando en los cielos. La forma, o sea que se da a entender que el Señor está reinando por los acontecimientos que están sucediendo en la tierra. Fíjense el cambio que hicieron, cambiaron el orden. El orden es que las cosas tendrían que ir sucediendo para que se fuese acercando el momento de que viniera el Señor Jesús. Ellos dicen, no, el Señor Jesús vino, se asentó en su trono en los cielos y están sucediendo las cosas que Él dijo que iban a suceder cuando Él estuviera haciendo acto de presencia. Esa es la doctrina que tienen los testigos de Jehová. ¿Ven? Y por eso es importante esto, hacerles notar, nada más que lo que les digo, su escritura no habla de venida, habla de presencia.
Entonces dicen, ya está la presencia del Señor en el cielo y se están notando todas las cosas que Él dejó escritas para que se viera que su presencia ya estaba. ¿Ve qué forma de argumentar? Sí, dice, son sagaz, Satanás es también sagaz. Entonces necesitamos todo esto. El Señor dejó las señales para saber que su venida estaba próxima a acontecer. Y tan es así que los pasajes que leía nuestro hermano Salvador habla de guerras, de hambre, de terremotos. Entonces, dice todo esto, principio de dolores, más aún no es el fin. El fin será cuando Él empiece a reinar. Es el fin de todos los sistemas que hablan los mismos testigos. Ellos no hablan de un fin, ellos dicen la conclusión de todas las cosas. Es la forma en que hablan ellos. Nosotros sabemos que es el fin del sistema de gobierno que hay gentil. Ahí va a quedar ya todo sujeto a las normas del Señor Jesús. Pero vea usted de la forma en que se ha tergiversado. Por eso que ellos hacen notar que ya desde 1914 está reinando el Señor Jesús. Qué sagacidad para saber esta situación. Bueno, eso es con respecto de por qué es importante esto. Porque usted debe tener bien el conocimiento. Después nuestro hermano Luis hacía alusión a algo importante. Cuando vierais suceder todas estas cosas y vierais que la higuera enternece sus ramas y empiezan a brotar hojas de ella, sabed que el verano está cerca. No habla todavía de su venida, el verano está cerca. Es decir, la higuera, como dijo nuestro hermano, está representando al pueblo de Israel. Recuerden que en una ocasión, cuando el Señor quiso tomar fruto de aquella higuera y no encontró nada, ¿qué pasó? La maldijo, es decir, se secó aquella higuera que estaba simbolizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel quedó como seco, ahorita está seco, está muerto en el mundo. Cuando se vea que esa higuera o ese pueblo está volviendo a brotar, es decir, a tener vida, se está acercando las cosas. El verano es el tiempo de la cosecha, a eso se refiere. Entonces, vemos que ya las ramas empezaron a enternecer. ¿Por qué? Porque ya desde 1948 el pueblo judío tuvo un espacio dentro de su propia tierra que le fue concedido para hacer allí su propia nación. Entonces empezó a enternecerse esa higuera, es decir, empezaron a brotar ya rasgos de vida en ella, aunque todavía no está completamente bien establecido en su tierra, puesto que la gran mayoría de judíos está todavía esparcido por el ámbito de la tierra. Pero es una señal que el Señor Jesús dejó para saber que ya su venida estaba muy cercana, muy próxima. Entonces son los datos que nosotros tenemos como Iglesia de Dios en conocimiento para saber que efectivamente la venida de nuestro Señor se ha venido acercando paso a paso a través de que pasan los días y los años. Esa es por la importancia de esta pregunta. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Desde qué lugar el Señor Jesucristo ascendió al cielo y dónde asentará sus pies cuando regrese a la tierra? Ya le daba contestación a nuestro hermano Salvador. Vamos a tener los pasajes para que veamos que efectivamente esto es así. Hechos 1, versos 9 al 12 y Zacarías 14, 4. Adelante, hermano Conrado. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Y alguien que tenga Zacarías 14, 4.
para conjuntarlo con el... Sí. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Amén. Muy bien, entonces, de ahí está la respuesta para esta pregunta. ¿Desde qué lugar el Señor Jesucristo ascendió al cielo y dónde asentará sus pies cuando regrese a la tierra? En el monte de las olivas. En el monte de las olivas, ¿qué? Ascendió y va a volver al monte de las Y olivas. ahí mismo una vez. habrá de retornar. Una pregunta, hermanos. A ver, usted leyó Zacarías 14, ¿verdad? Sí. A ver, ¿de quién habla ahí? A ver, vuélvame a leer el pasaje. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de A las ver, entonces lea un poquito antes el verso 3. 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y después, Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y ¿de el quién estamos hablando? Porque este es se los hago notar porque este es algo que un testigo le va a hacer notar, ¿eh? Después saldrá Jehová y peleará. del pueblo de Israel. No. ¿Quién es el personaje central del que está hablando ahí estos textos? Después saldrá Jehová, dice, Eso. Saldrá Jehová y peleará con Entonces, ellos. ¿quién es Jehová? Porque estamos hablando del Señor Jesús y entonces vemos que Jehová es el que va a posar sus pies en el monte de los olivos. Que hay cosas que luego no las... Sí, de alguna manera, conforme a las enseñanzas obtenidas, pues nosotros tenemos el conocimiento que Jehová significa Señor, Sí. y que de alguna manera, bueno, pues nosotros comprendemos, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Hacia quién se refiere? Hemos tenido también, para hacer la diferencia, que cuando se refiere al Padre, dice Jehová, Dios. Y cuando se refiere a nuestro Señor, se refiere como Jehová y es Señor. Esto es algo que ustedes tienen que tener en consideración porque el día que platican con alguien de esta secta, les va a ser, bueno, pero el Señor Jesús ascendió del monte de los olivos, pero aquí está hablando de Jehová y para ellos Jehová Es Dios. es Dios. Así es. Y entonces lo primero que usted va a tener que decirle, entonces quiere decir que Dios va a venir a la tierra. Hagan esa pregunta para que ellos razonen y digan, caray. Ya desde allí ya los metieron en un problema. Quiere decir que al que estamos esperando o el que va a reinar es Dios y no el Señor. Y ya desde ahí los va a empezar a encajonar usted en algo que ellos no van a saber contestar. Como decía nuestro hermano Salvador, nosotros en nuestros estudios hemos entendido que Jehová significa Señor, y a eso se está refiriendo en su carácter de Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que va a regresar, va a estar en el monte de las olivas. Algunas ocasiones la Biblia habla de Jehová, nuestro Dios, y entonces tenemos que tomar como referencia los contextos para ver a quién se está refiriendo, si al Padre o al Hijo, Sí. porque este nombre es una de las cosas que los testigos hay que enseñarles, a que la Biblia menciona a veces a Jehová como el Padre y otras veces a Jehová como el Hijo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente para cuando platicamos con estas personas, hacerles notar la diferencia que hay en el nombre de Jehová, ¿verdad?
Eso es. Entendiendo el texto. Y ahí en Zacarías 14 estamos viendo que habla de la guerra del Armagedón, y el que va a pelear en la guerra del Armagedón es el Señor Jesucristo, que peleará por su pueblo, y es y nombrado allí en el pasaje de Zacarías como Jehová, pero en realidad es Jehová, el Señor. Entonces eso es lo que debemos.